tratar de utilizar siempre el fibrobroncoscopio en los pacientes que lo necesitemos. Este es el paciente que no abría la boca en los predictores de vía aérea difícil. Dentro de lo que decía la doctora Echeverry, me llama la atención que ella dice: les ponemos Seborane todo el tiempo por un tubo avanzado por vía nasotraqueal o nasofaringea. Siempre podemos tener también el recurso de la anestesia intravenosa que nos permite tener al paciente con menos contaminación del anestesiólogo. Todos sabemos que cuando estamos haciendo anestesia pediátrica salimos borrachos de las inyecciones inhalatorias, pero siempre tengamos el recurso de la sedación intravenosa. De eso lo vamos a hablar más adelante. Una mano amiga es el mejor aliado en el caso de una vía aérea difícil, es una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Si no llega el vecino por A o por B razón, toca mandarlo a traer y toca tenerlo ahí, porque es el mejor recurso en caso de emergencia. Siempre estoy absolutamente de acuerdo con todos los conferencistas. Nunca descartar la vía aérea quirúrgica en los pacientes. A veces uno dice: uy, le voy a hacer una traqueostomía al paciente. Sí, si eso es lo más seguro del paciente, hágaselo desde el principio y no someta al paciente al más mínimo riesgo. Si usted ve que no tiene el fibro, que es que de pronto esta vía aérea no es ventilable, que tiene, como en la paciente de la hendidura facial, un ojo que nos estorba para ventilarlo con la máscara, en fin, todo ese tipo de cosas, planteemos una traqueostomía, que es una conducta absolutamente adecuada en estos pacientes. El 48% de síndromes de Crusoe se hacen con traqueostomía en algunos hospitales, y en el síndrome de Apert también es muy frecuente. En el Richard Collins el 41% son abordados con traqueostomía en algunas series, y los pacientes que tienen craneosinostosis simples o de una sutura o no sindromáticas, porque como les decía hay muchas clasificaciones, pues generalmente no tienen alteraciones en la vía aérea, y los pacientes, por ejemplo, de labios leporinos y de paladar hendido uno puede llegar a la vía aérea de una manera fácil y no son tan escandalosas. Aquí tenemos un paciente de Richard Collins con una traqueostomía de manejo de la vía aérea. Se le puso un distractor mandibular con un resultado adecuado. Aquí podemos ver la discrepancia entre los maxilares, que era una de las cosas que hablaba la doctora Echeverry al principio. Es un paciente con una vía aérea difícil. Y recordemos que hay opciones de vía aérea quirúrgica. Entonces, este es un abordaje que se hizo en el hospital. Yo no sé si el doctor Duque nos quiere contar un poquito acerca de este abordaje submandibular, porque a veces no es solamente que podamos poner el tubo, sino que el paciente que el cirujano pueda trabajar cómodamente en la cavidad oral y en el maxilar del paciente. Entonces a veces ellos nos piden abordajes diferentes de la vía aérea, como en este caso de abordaje submaxilar. Si nos quieres contar dos líneas del abordaje. Pues básicamente estos abordajes se usan en pacientes que se van a operar los dos maxilares, ya sea que tienen compromiso de la vía aérea superior y que tienen muchos riesgos de una intubación nasal, y generalmente se usan en pacientes con fracturas panfaciales, Lefort 1, 2 o 3, con múltiples fracturas de mandíbula, y que la parte integral del tratamiento de nosotros es la oclusión, y que obviamente no tenemos por dónde poner el tubo por otro lado sino submandibular. Es una excelente alternativa. Esto fue un 24 de diciembre, si no estoy mal. Entonces, pero funciona muy bien, y la técnica es supremamente fácil. La puede hacer el cirujano, la puede hacer el anestesiólogo. Es una incisión, pasar el miloideo a boca, el anestesiólogo entuba el tubo por boca, y por esa incisión se saca el tubo al cuello sin el empate, se saca previamente y se entuba con el empate ya suelto, se pasa submandibular y se empate. Bueno, no sé, se entuba. Ya está entubado, ya está entubado el paciente. Míralo ahí, el neumo está por la parte de la boca, se quedó en la boca y el tubo se vino por acá. Mira que el neumo está acá y desde acá se devolvió, o sea, no pasó nunca el neumo. Sí, pero el baloncito. Pero inclusive se puede pasar con el neumo.
sin se problema. puede pasar el emo dependiendo del tamaño de la incisión. Pero son cositas que uno a veces, para ponerlo un poco más cómodo al cirujano. En cuanto a la monitoría, entonces... Quería hablar de otra opción también muy buena que tenemos, que yo ya he hecho como 2 casitos en Misericordia, de la intubación retrógrada. Es una maniobra sencillísima, fácil, barata y realmente muy efectiva. La recomendación es hacerlo en niños más grandes, ¿cierto? De pronto un neonato, un lactante menor por el cuellito, pues todo lo que sea chuzar el cuello en estos bebés no es buena idea de entrar. Es más, o sea, de tenerlo que hacer, yo creo que es más fácil irnos de una vez a una traqueostomía, ¿cierto? Pero niños ya mayores de 2, 3 años con una anatomía de cuello perfecta, simplemente por problemas de maxilares y todo, que no se puede intubar, la intubación retrógrada sigue siendo una opción muy buena, sobre todo cuando uno no tiene fibro, ¿cierto? Y es muy fácil de hacer. Bueno, pasando al otro punto importante en estos pacientes, respecto a la monitoría, doctora Vanegas, ¿qué nos puede contar? La monitoría depende de lo que le vayan a hacer. O sea, vamos a hablar de las cirugías grandes, ¿sí? Porque las otras, pues generalmente el monitoreo es el monitoreo convencional. En las cirugías grandes, lo que tenemos que tener en cuenta en las cirugías es que estos pacientes, el mayor problema es el sangrado. Ya después de que logramos intubarlo, el mayor problema va a ser el sangrado de estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle? Generalmente le ponemos una línea arterial y unos buenos accesos venosos. El catéter venoso central no es una monitoría de rutina. Nosotros la ponemos primero cuando no tenemos unos buenos accesos venosos, y si creemos que va a ser mucho el sangrado, la transfusión va a ser masiva y vamos a tener que utilizar algún tipo de inotrópico o alguna cosa. Entonces lo que hacemos es, ponemos 2 accesos venosos, y depende de lo que uno estime que va a sangrar, le ponemos o no catéter central y una línea arterial. Y pues el resto común y corriente, pues oxímetro. Importante y sonda vesicácea, importantísimo el manejo de la temperatura en estos niños. Una vez se olvida de eso y se pone a poner una cantidad de cosas y monitoreo y nunca se acuerda ni siquiera de ponerle el termómetro. Entonces, monitoreo de la temperatura, importantísimo, y tener estos niños bastante calíticos, porque los vamos a transfundir y van a tener una cantidad de problemas en esto. Así los monitorizamos nosotros. Respecto a las vías del catéter venoso central, ¿qué prefieren ustedes en el manejo de estos pacientes? Sí, es que hay veces que los niños, nosotros hicimos el lunes un paciente que no lo podíamos acomodar porque la cabeza era de tal tamaño que no podíamos tener acceso al cuello, entonces le pusimos femoral. Una cosa muy importante sí es esa, primero la que mejor sepamos poner, la más fácil de abordar, siempre tratando de ir de lo lejos a lo cerca. Luego, si voy a ponerle en el cuello, intentar el yugular externo para evitar morbilidad. Tener en cuenta que esto es una cirugía que es del cráneo y que podemos alterar de alguna manera el retorno venoso de los pacientes, y que idealmente deberíamos evitar, como en todos, tener eventos adversos relacionados a la punción. Entonces, a mí me parece que la vía femoral es una vía excelente para el acceso venoso de estos pacientes. Pero no todo el mundo tiene experiencia en la vía femoral. Sí, no todo el mundo tiene experiencia, es una buena opción. Más difícil. A mí personalmente también me gusta el femoral, pero también por otra cosa, y es que el cirujano está en la cabeza. Y si de un momento a otro se acoda algo, se fregó el acceso venoso, porque no hay cómo acceder, y pues de pronto una toma de muestras o alguna cosa, uno sí necesita ese acceso venoso pues viable. Entonces yo diría que el femoral, digamos, a mí me gusta personalmente, pero no significa que no ponga ningún otro acceso. También depende del paciente, depende de todo, pero por proximidad de estar uno cerca a la línea, por eso pienso femoral es una buena opción. Sí, exactamente lo que han mencionado. Tener en cuenta la monitoría convencional, muy importante la temperatura, la capnografía y el analizador de gases anestésicos. Monitorizar continuamente la presión en la vía aérea. A veces nosotros la vemos cuando empieza a pitar la máquina, hay que monitorizarla de una manera estricta y juiciosa.